Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa número 3, Desarrollo Regional, en donde Francisco Javier Alejo hará una presentación sobre el tema. Francisco Javier Alejo es egresado de esta facultad, de esta universidad, y tiene estudios de posgrado en el ILPES de la ONU y en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Ha sido profesor en esta facultad y en otras instituciones de enseñanza. Además, ha sido destacado funcionario público por varios años. Ha publicado libros y artículos sobre temas económicos, políticos y sociales. Nos acompaña Bonantiu Guillén, que actualmente es el presidente del Colegio de la Frontera Norte AC, donde ha sido funcionario de esa institución. Es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología por el Colegio de México, y ha sido profesor no solo en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino en otras instituciones de educación superior. Finalmente, Federico Novello, que avisó que estaba entretenido en el tráfico en algún sitio, nos acompañará. Él es egresado de esta universidad y tiene sus posgrados en Ciencias Sociales en la UAM, la Autónoma Metropolitana. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, el Consejo Consultivo de la Fundación Pereira y la Comisión Consultiva de la revista Análisis Económico. Entonces le vamos a ofrecer en este momento a Francisco Javier Alejo la palabra. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Con el gusto de estar nuevamente en este mecanismo de debate, de análisis del SUX, que ha dado lugar a tantos planteamientos fundamentales para la concreción de nuevas visiones sobre el desarrollo económico y social del país. El ensayo a que me voy a referir el día de hoy, que me permití enviarlo completo el día de ayer, preparado para este 7º Diálogo Nacional contra la Desigualdad. Este ensayo es en realidad un corolario de una investigación más amplia realizada durante los años del 2006 al 2011, de la que derivó un libro titulado Neoliberalismo, Regiones y Desigualdad, la experiencia de la región Noreste, el que se encuentra en fase final de impresión bajo el sello editorial UNAM Pued. En el libro de referencia se describen y analizan los procesos históricos y los fenómenos económicos que dieron lugar a la emergencia de procesos de aglomeración de la actividad económica en el territorio actual de la región Noreste, que la vemos ahí coloreada en el mapa que se proyecta. A la diferenciación y también a la diferenciación de esta respecto al resto de lo que hoy es el territorio nacional. Se entiende por región noreste
al conjunto de los 4 estados mexicanos fronterizos con Texas, como se muestra ahí, a saber Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, más el estado de Durango. Esta conformación fue establecida por acuerdo entre los 4 estados fronterizos, firmado en la primavera del 2004 con el nombre de Acuerdo para el Progreso Regional Asociado. En el propio año de 2004, el estado norteamericano de Texas solicitó su adhesión al acuerdo y le fue aceptado, y posteriormente en el mismo año lo hizo el estado de Durango. El propósito del ensayo presente es indagar hasta qué punto y de qué manera el éxito económico relativo de la región noreste se refleja también en la distribución del ingreso y el bienestar de sus habitantes, tanto en su propio ámbito como en su relación con otras regiones del país. Entonces veamos el génesis y desarrollo de la región noreste. Esta se desarrolló en las grandes planicies desérticas y semidesérticas y serranías de los vastos territorios que se encontraban al norte del Imperio Azteca, más allá de una frontera virtual marcada por las cuencas de los ríos Moctezuma-Pánuco hacia el oriente y Lerma-Chapala-Santiago hacia el poniente, por lo cual se les consideró territorios transfronterizos en la época posterior correspondiente al virreinato de la Nueva España. Se trataba de una geografía hostil, semidesértica y montañosa, habitada escasamente por pueblos de cultura nomádica, fundamentalmente cazadores y recolectores, que recorrían para obtener subsistencia muy amplios territorios, considerados insumisos y belicosos, y no propicios para la evangelización y la vida civilizada. Fueron objeto de una guerra sanguinaria denominada Guerra Chichimeca, prácticamente todo el siglo XVI, y realizada con mayor ahínco, en tanto se ponía de manifiesto la existencia de importantes yacimientos de metales preciosos en las serranías y de grandes extensiones susceptibles para la ganadería extensiva. La guerra chichimeca, practicada a base de capitanías pagadas con concesiones para el acaparamiento de tierra, la puesta en marcha de grandes explotaciones mineras y la producción de suministros agrícolas y ganaderos para tales explotaciones y las poblaciones a ellas asociadas. Se produjo así la combinación entre gigantescas haciendas y pequeñas explotaciones familiares localizadas en las vegas de los ríos y en los aguajes y humedales. Se llegó a extremos casi inconcebibles de no ser por la existencia real de los marquesados de Aguayo, el que tan solo en el noreste abarcaba la mitad sureña del territorio actual de Coahuila y parte de Nuevo León, y el marquesado del Apartado con diversas gigantescas haciendas en los territorios actuales de Zacatecas y Durango. Se decía que el marqués de Aguayo viajaba con sus conductas de ganado, siguiendo los pastos, desde donde está la iglesita de Panzacola, actualmente allí en Coyoacán, hasta lo que es hoy Saltillo, sin dejar territorio propio de su señoría. Se iniciaría así una era que continúa hasta la fecha, de existencia de enormes propiedades territoriales en manos de un individuo o una familia. El poblamiento de las extensiones norteñas no se realizó a base de encomiendas, dada la escasa población y el carácter nómade insumiso de la existente, sino en primer término de la cacería de indios en la pradera, a tanto por cabeza,
mediante el otorgamiento de concesiones territoriales a comunidades tlaxcaltecas completas en el noreste, como pago a su participación en la conquista, y fundamentalmente por medio de la inmigración de españoles con espíritu de aventura y afán de riqueza, que no eran bien aceptados en la capital del virreinato, vascos, catalanes y judíos conversos, entre otros. También de manera notable contribuyeron indios libertos, o sea, escapados en realidad, y gañanes, todos ellos trabajadores libres por contrato. Estos fenómenos dieron lugar, además de un profundo e intenso desprecio hacia los pobladores originales, a una población vinculada a la cultura señorial y feudal trasplantada desde España. Con el paso de los siglos se conformaría una cultura de trabajo y de individualismo propicio para instituciones políticas y sociales distintas de las del régimen colonial. El régimen colonial, tendió a agrupar a diversas porciones de los territorios norteños en reinos, en tanto el de la Nueva España correspondía grosso modo al del Imperio de la Náhuac, con diversas denominaciones: Nueva Granada, Nueva Santander, Nuevo León, Nueva Vizcaya, entre otros. Estos agrupamientos por sí mismos, a la larga tendieron a generar identidades iniciales entre sus habitantes, las cuales aún permanecen en el imaginario popular. La independencia respecto de España, la adopción del régimen republicano y las leyes de reforma fueron fundamentalmente bienvenidas por las poblaciones de todo el norte. Ocurrieron dos acontecimientos que constituirían elementos fundamentales para lo que hoy es la región noreste, en tanto se convirtieron en detonadores de procesos modernos de acumulación de capital y de transformación y crecimiento de su actividad económica. Tales fueron, en primer término, el establecimiento de la frontera internacional entre México y los Estados Unidos, a lo largo de la cuenca del río Bravo Grande, amén de acentuar la nacionalidad mexicana de los norteños, los habría de convertir en fronterizos de tierra adentro, en lugar de fronterizos de tierra afuera, como lo habían sido durante siglos. Al ser el punto de contacto más cercano de la frontera con los Estados Unidos en relación con la Ciudad de México, la región noreste pasaría a ser actor fundamental en las relaciones de comercio internacional entre México y su vecino del norte, y se lanzaría a desarrollar crecientes relaciones propias de comercio regular e irregular y negocios con los Estados Unidos y en particular con el estado de Texas, que todavía se escribía con J. A sus habitantes los vinculaban relaciones incluso familiares de vieja data con los tejanos con J. El segundo gran acontecimiento impulsor del desarrollo y cristalizador del espíritu regional en los estados de esta región fue la construcción de los ferrocarriles longitudinales desde la Ciudad de México hasta la frontera, con un ramal a Nuevo Laredo y el otro a Ciudad Juárez. Este acontecimiento operaría como un escenario detonador del desarrollo industrial, especialmente en Nuevo León, en donde durante la segunda mitad del siglo XIX, especialmente desde la restauración de la República por el presidente Juárez, se habían manifestado procesos de creciente acumulación capitalista, cuyos resultados fueron asignados a la industrialización. Fenómenos similares, si bien de menor cuantía, se manifestaron en Coahuila y Chihuahua. Una consecuencia lateral, pero de alta significación, fue que el método seleccionado para la construcción de los ferrocarriles a través de compañías deslindadoras de terrenos propició nuevos procesos de acumulación de tierra en pocas manos, tanto en las extensas llanuras como en la proximidad de las ciudades. Esta nueva acumulación se sumaría a la histórica proveniente de la colonia y a la resultante de la desamortización de bienes en manos de las órdenes religiosas
y de las corporaciones indígenas. Posteriormente, ya en el siglo XX, la acumulación de tierras en pocas manos habría de consolidarse con el régimen de inafectabilidades por parte de la reforma agraria concedido en la época cardenista en favor de propiedades ganaderas, explotaciones forestales y plantaciones, en beneficio de la aceleración del reparto de tierras de labor. Para mayor información sobre este trascendente fenómeno, basta examinar el excelente libro de Carlos Tello, que se llama La tenencia de la tierra en México, publicado por la UNAM en 1968, y del cual yo tuve el gusto y el honor de hacer una reseña bibliográfica en aquella época. Lo gocé y me ilustró muchísimo. La tenencia de la tierra en México, como decíamos, el efecto combinado de la instauración de la frontera internacional con los Estados Unidos y de construcción del ferrocarril hasta Nuevo Laredo, un patio de clasificación de carros y trenes en la ciudad de Monterrey, consolidarían y darían gran impulso a los afanes industrializadores de la naciente burguesía regiomontana y algunos núcleos en Coahuila, del oriente y del occidente, y en Chihuahua, y adquirieron dice, el factor económico fundamental del cambio consistió en que a partir de entonces los estados de la región noreste, en especial Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, adquirieron lo que podemos llamar una ventaja absoluta de localización, tanto en relación con el grande y creciente mercado de los Estados Unidos como los de la Ciudad de México, y se convirtieron en un centro transductor de comercio entre estos y aquellos. Alrededor de la fundidora de fierro y acero de Monterrey, de la cerveza Cuauhtémoc y otras empresas, se pondría en marcha la creación y desarrollo de un clúster industrial locativo que determinó la historia industrial y económica de la región noreste, hasta convertirse en un verdadero corredor industrial con centro en la zona metropolitana de Monterrey y proyecciones hacia Coahuila, Chihuahua y Durango en el poniente, a Tampico en el oriente y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros hacia el norte. El clúster cum corredor industrial sirvió a la revolución, aprovechó y capitalizó la época de la prohibición a las bebidas alcohólicas en Estados Unidos, capitalizó y aprovechó las condiciones especiales de la Segunda Guerra y se adaptó con ventaja al régimen de industrialización por sustitución de importaciones adoptado en la posteridad de dicho conflicto hasta su término en los años 80 del siglo XX. A partir de los años 60, las ciudades fronterizas, desde Ciudad Juárez hasta Matamoros, aprovecharon las inversiones de fomento del gobierno federal con el Programa Nacional Fronterizo y capitalizaron el régimen fiscal y arancelario especial aplicado a su industrialización. En los últimos 3 lustros del siglo XX vivieron un extraordinario auge del régimen especial para empresas maquiladoras, con lo cual se amplió y profundizó la vinculación económica de la RNE con el estado de Texas. La ventaja de localización de la región noreste adquirió todo su valor, convirtiéndola en un centro de atracción de inversión nacional y extranjera. Con ello se confirmaría plenamente, en el caso de México, la hipótesis de la nueva economía espacial y la nueva geografía económica planteada por Krugman y todos sus colegas y asociados, y muy especialmente un notable artículo de Krugman y el mexicano Raúl Ibas, publicado en 1992 por el National Bureau of Economic Research, en donde se muestra justamente el fenómeno de selección espacial en la localización de actividad económica producto de la apertura comercial. Se muestra un cuadro de inmigración. Si la concentración histórica de la propiedad de la tierra permitiría, a la burguesía, es inmigración neta, permitiría a la burguesía regional acrecentar sus capitales mediante la especulación y aprovechamiento inmobiliario de sus propiedades
en la circunferencia o perímetro de las ciudades principales de la región. A partir de los años 20 del siglo pasado y hasta la fecha, la región ha recibido un verdadero aluvión de inmigrantes procedentes de todo el país, desde 1920 hasta nuestros días. Los que, además de aportar una creciente y casi ilimitada oferta de mano de obra que posibilitó el crecimiento industrial, mantuvo relativamente bajos los salarios e introdujo un abultado vector de demanda creciente de habitación, infraestructura urbana, servicios públicos y servicios sociales y, por supuesto, muy agradables y jugosos negocios de utilización de todo ese acaparamiento de tierra ocurrido según lo mencionamos antes. Fueron más de 2 millones de habitantes que se incorporaron a la región como aporte neto, es inmigración neta, ¿verdad? La inmigración bruta es muchísimo mayor. El estado de Texas, ya con X ahora, recibió una verdadera avalancha de inversiones de los principales grupos industriales del norte de los Estados Unidos en busca de menores costos de mano de obra y de ausencia del sindicalismo activo característico de sus regiones originales, lo cual enriqueció el entramado industrial tejano. Esto a su vez dio lugar a crecientes inversiones industriales procedentes de Texas en la franja y en los estados fronterizos, incrementando de esa manera el empleo industrial y dando lugar a una relativa desarticulación o por lo menos falta de incremento de la articulación entre las empresas de los estados miembros de la RNE. En la lámina que se muestra y se aprecia el cambio en los coeficientes se hizo una matriz de insumo producto para la región que no incluyó Durango, no había información suficiente. Para los estados fronterizos con Texas, para encontrar las interrelaciones, las interdependencias, los coeficientes de dependencia de uno con el otro, sus relaciones con el resto de México, y se consiguió la correspondiente matriz de Texas, y entonces les fusionó, y de esta manera se pudieron hacer 2 cuadros de matriz de dependencia. En uno de ellos no se incorpora Texas, en el otro sí se incorpora Texas, y a simple vista se nota el fenómeno de integración entre los principalmente 4 estados fronterizos y el estado de Texas. De hecho, al día de hoy es mayor la integración de cada uno de ellos con el estado de Texas que entre sí mismos, y es mayor esa integración con el estado de Texas que la que tienen con el resto de México, con excepción del estado de Nuevo León, que por todos los fenómenos del siglo XIX a que nos referimos antes, había ya generado una relación muy intensa, muy fuerte. Su corredor industrial estaba ya maduro y en plena operación, y entonces tiene una relación equilibrada de dependencia con Texas y con el Valle de México. Pero los otros estados lograron la hazaña de exogeneizar la dinámica de desarrollo económico, y entonces dependen fundamentalmente la mayor parte del estado de Texas y el estado de Coahuila, en una medida muy importante de la región de los Grandes Lagos, por estar asociados a 2 marcas automotrices que son originarias de esa zona. Entonces pasemos a ver, eso es lo que sucedió, y así es como están las cosas ahora, y de hecho existe esa región como una región transfronteriza, binacional, a la que incluso se le ha empezado a llamar por allá región Nemex-Tex, o sea, noreste de México, Texas, y allá, sobre todo en Texas, se adoptaron el acrónimo con gran facilidad porque lo entienden bien y porque han sido, sin ser los únicos, por supuesto, pero han sido los más beneficiados del Tratado de Libre Comercio. El estado de Texas ha sido el que ha recibido el mayor beneficio en todos los Estados Unidos, y algo más que México, por supuesto,
según se mostró muy claramente en el estudio de insumo productor que se hizo. Peculiares y paradigmas de la región noreste. Como puede apreciarse, bueno, hay láminas suficientes, se van a repartir. La región ha sido receptora neta de población migrante desde el resto del país a lo largo de un siglo, como vimos. Tales flujos migratorios están constituidos mayoritariamente por personas en edad de trabajar y es precisamente la búsqueda de empleo lo que motiva su desplazamiento. En una de las gráficas se exhibe con la estructura de edades de la población, que se exhibe, ahí está, justamente, esa gráfica que tiene la estructura de edades de la población de la región, en donde aparecen en rojo, tengo entendido, o en azul, sí, los datos, los porcentajes relativos a la región noreste, y en rojo los del resto del país, y se ve claramente que los porcentajes de las edades laborantes son superiores en la región noreste que en todo el resto del país. Con lo cual, la mediana de la población de la región tiende a estar muy centrada en las edades laborantes, precisamente, hacia abajo, hacia los años 20. Ya nomás quedan 3 minutos. El primer término, se observan disparidades importantes entre los estados miembros de la región. En tanto, el estado de Durango registra saldos netos negativos a lo largo del periodo de 85 años. Perdió población en términos netos